Carolina, tenemos los dominicanos varias dudas sobre la ley de la DNI. Queremos Ve, en tu ya él lo está opinión. diciendo como es, porque ahora es la DNI, tenemos que ir acostumbrando. Exactamente. Lo que queremos entender como dominicanos, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿De qué se trata? ¿De qué nos cuida? Según tu mirada. Bueno, yo creo que sí, por ahí debimos empezar, orientar un poco a la ciudadanía. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A qué? ¿Cuál es la esencia? La esencia es cumplir con un mandato constitucional, porque desde el 2010 el constituyente había instruido en el artículo 261 que el Sistema Nacional de Inteligencia debía ser regido por ley. ¿Por qué? Porque todos los países democráticos, este organismo que gestiona la seguridad, la investigación del Estado, la información estratégica que es tan importante, debe ser regido por ley. Y de hecho, en República Dominicana, después de la caída del régimen de la dictadura, surgió por ley, por supuesto que sí, en el 64. Sin embargo, nosotros tuvimos un quiebre en el 78 y mediante un decreto, en un proceso de transición, el doctor Joaquín Balaguer emitió este decreto para mover este organismo que su naturaleza a nivel internacional, todos los países, este organismo estratégico de inteligencia política sirve al poder civil, lo movió en ese momento bajo las Fuerzas Armadas, que en ese momento respondían a él y desnaturalizó en ese momento el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI. Entonces, desde ese momento hasta acá, el DNI se rige por un decreto. Entonces, en el 2010 la Constitución dice, no, República Dominicana tiene que enderezar ese entuerto que teníamos. Pero no es porque República Dominicana lo decidió, no. Es que desde el incidente que pasó con las Torres Gemelas el 11 de septiembre, todos los países del hemisferio, bueno, a nivel global, el concepto de la seguridad cambió. ¿Por qué? Porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos, luego lo que pasó también en Madrid, a propósito que la mitad de este país está en Madrid y qué bueno porque estamos promoviendo el turismo, vimos cómo actos terroristas, por ejemplo, pueden materializarse porque las agencias de inteligencia que tienen que hacer inteligencia para la seguridad del Estado y tienen que resguardar su información, no compartían inteligencia, no compartían información porque no había un ente coordinador, no un jefe, un coordinador. Entonces, a partir de ahí hay una nueva visión a nivel internacional de que debe haber un coordinador del sistema. Y todos los países empiezan a cambiar su normativa. Entonces, solamente faltaba República Dominicana y Bolivia por actualizar su legislación. En el 2010, cuando se cambia la Constitución, el artículo 261 dice que el Sistema Nacional de Inteligencia debe ser regido por ley. Entonces, ahora esta ley lo que está haciendo es eso, dándole cumplimiento a ese decreto y organizando el sistema. Carolina, más que grato tenerla por aquí, pero dentro del esquema de lo que se hizo con la ley, hay un tema, y es que no es solamente un ente coordinador, sino un control absoluto por parte del ente presidencial. Y en un momento discutimos el caso de que existiera, digamos, presencia inclusive de un presidente de una cámara como figura, y esta ley es como el coordinador y todos los órganos de inteligencia responden directamente al Poder Ejecutivo. ¿Esto no debería cambiarse o es por alguna razón específica? Sí, es por alguna razón específica. En todos los países, salvo muy honradas excepciones, como el caso de Portugal, el director nacional de inteligencia responde al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. De hecho, el modelo que nosotros hemos estado replicando
en casi todos los temas de seguridad es el de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el director nacional de inteligencia coordina los 13 organismos de inteligencia y reporta al presidente de la República. Eso no significa que sea el jefe de los organismos de inteligencia, como pasa en República Dominicana. El director del DNI no es el jefe del J2, no es el jefe del G2, no va a controlar los recursos del M2, de la Armada. No vayan ustedes a creer que el director nacional de inteligencia va a controlar los recursos del CICC, que es el organismo de inteligencia de control de drogas. No, 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 no. Cada una de las instituciones sigue coordinando y sigue teniendo su organismo de inteligencia para su área especializada. Señores, pero alguien tiene que ser el coordinador. Otra cosa, no va a venir nada nuevo. Señores, desde cuando Sigfrido, por poner un ejemplo, toda la vida el DNI ha sido el coordinador de la Mesa Nacional de Inteligencia. En el caso específico de República Dominicana, el presidente no solamente lo supervisa, sino que también lo elige sin ningún tipo de anuencia del Congreso. Entonces, en ese mecanismo de elección, la ley no debería tener algún tipo de control en el que el Congreso tome parte en la decisión de quién sería, digamos que una terna, como se elige el juez o los miembros de la Junta Central, que no sea solamente yo quien voy a tener, por ejemplo, a Yamil como la directora del DNI, yo la elijo y aparte ya me responde a mí sin ningún tipo de supervisión. No, porque es que el director nacional del DNI es igual al director de bienes nacionales o el director o un ministro cualquiera. O sea, es una dependencia del Poder Ejecutivo. Pero él va a tener capacidad de investigar a cualquier ciudadano que el presidente le diga. ¿Quién te dijo? ¿En qué sentido? Según dice la ley en el artículo 11 y el artículo 30. ¿Quién te dijo? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Carolina, no, disculpa. No es verdad. No, lo que sucede es que en ese punto hay que aclarar. No es así. Y el presidente no tiene facultad para instruir al DNI a investigar a ningún ciudadano. La ley no lo dice en ningún lado. Dígame en qué parte de la ley dice que el presidente manda al director del DNI a investigar a alguien. El que me diga, el que me traiga eso en el artículo, el que me traiga eso que dice eso en el artículo, yo se lo agradecería. Carolina, en ese mismo punto se ha generado confusión innecesaria. Exacto, y eso quisiera, o sea, me encanta que estés aquí con nosotros para poder desmontar los mitos. La gente está repitiendo como papagayo el tema de que la DNI está atentando contra la intimidad de los individuos, que limita la libertad de expresión, Claro. que un adefesio, como dijo Iván. O sea, ¿cuál es la realidad y de dónde sale eso que la gente está diciendo? Yo creo que del desconocimiento, de la desinformación. Y la gente repite y repite y repite. Y tú le dices, ¿dónde está la ley? Ah, lo están diciendo. ¿Pero a dónde? Ah, que no, que yo lo escuché, que lo dijeron. ¿Pero en qué parte? Ah, no, ahí está en el artículo 11. Cuando tú le dices, búscalo. Ah, no estaba. No es cierto, no lo dice. Carolina, es que la gente lo intuye, pero Carolina, no está ahí. Un tema de legislatura, un tema legal, un tema de cómo se procedió a hacer un cambio después, que es a lo que mucha gente ha aludido, que es inconstitucional el tema de que a horas oscuras, a horas que la gente no entiende, se hizo un cambio y no se pasó nuevamente a que todo el mundo lo registre y lo apruebe. Hubo un tema de procedimiento legal que, según dicen los comunicadores que han estudiado esto y que tienen el conocimiento profundo de cómo se debe hacer cuando se va a hacer un cambio, una modificación a un proyecto de ley que se sometió, aparentemente aquí se brincó uno de los pasos que puede ser lo que esté trayendo estridencia en este momento. ¿Qué tan cierto entiendes tú que esto puede ser y qué tanto daño le está haciendo a la real intención de la ley? Bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de conversar ayer con algunos legisladores y ex legisladores y me confirmaron que no, porque lo que pasa es que la gente se queda solamente en el artículo 11, pero no ve el párrafo 4 del artículo 11. Las personas ven solo el artículo y no ven los párrafos del artículo. Y cuando usted va a un tribunal a defender en justicia algo,
tiene que ver el artículo completo. Entonces, el artículo establece, y realmente quizás los legisladores quisieron darle la mayor cobertura al artículo, porque incluso uno ve las explicaciones de Pacheco, que Pacheco es un hombre de Estado. O sea, Pacheco no es un improvisado. Si hay una gente que es especialista a arreglar, un arquitecto legislativo en este país, se llama Pacheco. Y un problemita como este, él no se lo iba a buscar al presidente Abinader, y menos en una época electoral. O sea, tenemos que entender porque el proceso en el que ellos están. Realmente ellos quizás entendían que lo que estaban haciendo era dándole mayor cobertura, poniéndolo, diciendo que garantizando todas las coberturas constitucionales y cubriendo todas las leyes sectoriales. Y en efecto, es así. Y en el párrafo 4 lo dice. Carolina, disculpa, antes que continúe porque tenemos que ir ya a pausa. Quiero hacerte una pregunta de cara al país. ¿Vulnera o no los derechos humanos esa ley de la DNI? ¿En qué sentido? ¿Nos vulnera o no los derechos humanos? En mi opinión, no vulnera los derechos humanos. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque con esta ley, lo primero es que un agente del DNI, ni antes, ni con esta ley, ni después, puede requerirle a una persona, sea periodista, sea psicólogo, sea médico, sea sacerdote, o sea lo que sea, puede requerirle una información que usted tenga. En caso de que usted se niegue, usted no está obligado a darle la información sin la orden de un juez. No lo van a meter preso, no lo van a golpear. Agradecer, señores, agradecer a Carolina Ramírez por su excelente exposición aquí, especialista en seguridad nacional. Nosotros ahora tenemos que ir a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana.